Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una transformación que es, bueno, casi increíble. Como una estructura que empieza plana, como un disco, se pliega, se esculpe y se convierte en un ser tridimensional complejo. Y todo esto en apenas unas pocas semanas. Es, sin duda, uno de los momentos más dinámicos de todo el desarrollo temprano. Vamos a centrarnos en el periodo embrionario que va de la tercera a la octava semana después de la concepción. Tenemos unas notas de clase bastante completas que nos van a servir de guía, como un mapa. Y la idea es ir viendo, ¿no? Ir desglosando esos momentos clave que le dan forma al embrión. Cómo se forman esas capas de células fundamentales, de donde saldrá todo, hasta el inicio de los órganos principales. Es como ver cómo los planos cobran vida, ¿no? Exactamente. Este periodo de la semana 3 a la 8 es lo que llamamos organogénesis. Y el nombre lo dice todo. Génesis de órganos. Es cuando se forman los bocetos, digamos, de todos los sistemas y órganos principales. Es muy diferente al periodo fetal, que viene después, donde ya todo está más enfocado en crecer y madurar lo que ya se formó. Uno de los cambios más espectaculares es justo ese, pasar de ser un disco plano a un tubo o a un cilindro. Y eso se logra con unos plegamientos muy precisos. Y algo súper importante que hay que recordar. En estas semanas, el embrión es extremadamente sensible. Muy sensible a factores externos, a teratógenos, que pueden causar malformaciones. Es una ventana de mucha vulnerabilidad, pero también de una plasticidad increíble. Entendido. Pasar de 2D a 3D funcional. Y rapidísimo. Entonces, para entender cómo pasa esto, ¿por dónde arrancamos? Supongo que por la base, las capas. Exacto. El punto de partida es la tercera semana. Hay un proceso clave que se llama gastrulación. Ahí es donde ese disco embrionario, que tenía 2 capas, se convierte en un disco con 3. Trilaminar. 3 capas germinativas esenciales. 3 capas. ¿Y cuáles son? ¿Qué importancia tienen? Son el ectodermo, que es la de afuera, el mesodermo, la del medio, y el endodermo, la de adentro, la más interna. Y lo fascinante aquí, si la piensas, es la eficiencia. De estas 3 laminitas de células, que a su vez vienen de una capa anterior llamada epiblasto, guiadas por una estructura que es la línea primitiva, de ahí va a salir toda la diversidad de tejidos y órganos del cuerpo. Es increíble. Un fallo muy temprano en una de estas capas puede afectar a muchísimos sistemas. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Impresionante esa economía biológica. Podríamos decir, a grandes rasgos, qué sale de cada capa, para tener una idea general. Claro. A ver, muy resumido. El ectodermo, la de afuera, es la fuente principal de todo nuestro sistema nervioso, central y periférico. También de ahí sale la capa más superficial de la piel, la epidermis, con el pelo, las uñas, y estructuras de los sentidos muy importantes como el cristalino del ojo o parte del oído interno. Básicamente, lo que nos conecta con el exterior y nos cubre. Luego el mesodermo, la del medio. Esta es súper versátil. De aquí sale todo el sistema locomotor, huesos, músculos, cartílagos. También el sistema cardiovascular entero, corazón, vasos sanguíneos, la sangre misma. Gran parte del sistema urogenital, riñones, uréteres, gónadas. Y la capa profunda de la piel, la dermis. Es la que nos da estructura, movimiento, soporte interno. Y finalmente, el endodermo, la capa interna. Esta se encarga sobre todo de formar el revestimiento de adentro de 2 sistemas clave, el respiratorio y el digestivo. También origina glándulas súper importantes que están conectadas al tubo digestivo, como el hígado y el páncreas. Es, digamos, el forro de nuestras cavidades internas y los órganos que tienen que ver con nutrirnos y respirar. O sea, ectodermo para sentir y cubrir, mesodermo para sostener y mover, y endodermo para revestir por dentro y procesar. Suena bastante lógico. Es una buena manera de verlo, sí. Y aquí fíjate bien un detalle curioso, algo que siempre me llama la atención, porque rompe un poquito el esquema de que todo lo urogenital viene del mesodermo. Hay una excepción, la vejiga urinaria. Aunque es parte del sistema urogenital, su revestimiento de adentro viene del endodermo, de la parte final del intestino primitivo. Es uno de esos giros inesperados del desarrollo que nos recuerda que siempre hay detalles fascinantes. ¡Qué interesante! Una excepción que, bueno, casi confirma la regla.
Vale, ya tenemos las tres capas. ¿Cómo se empieza a definir la estructura principal? El eje del cuerpo y algo tan importante como el sistema nervioso. Ese es el siguiente gran paso. Pasa entre finales de la tercera y durante la cuarta semana. Aparece una estructura súper importante justo en la línea media, que viene del mesodermo axial. La notocorda. Es como el eje longitudinal primitivo del embrión. La notocorda. ¿Y qué hace exactamente? ¿Es como la primera columna vertebral? Tiene una doble función y las dos son esenciales. Por un lado, sí, sirve de base estructural para que se desarrolle el esqueleto axial, o sea, la columna vertebral y parte de la base del cráneo. Pero quizás su función más crítica ahora es que actúa como un centro de señales. Es indispensable, manda señales químicas al ectodermo que tiene justo encima y le dice básicamente que se diferencie y forme el sistema nervioso. Es como el director de orquesta que le indica al ectodermo, tú a convertirte en tejido neural. Entiendo. Y ese proceso, formar el sistema nervioso desde el ectodermo por orden de la notocorda, ¿cómo se llama? ¿Cómo pasa? Se llama neurulación. Y es un proceso morfológicamente muy padre, elegante diría yo. Primero, esa parte del ectodermo que está sobre la notocorda, que ahora llamamos neuroectodermo, se hace más gruesa y plana. Forma la placa neural. Luego, los bordes de esa placa empiezan a levantarse, como dos olas. Son los pliegues neurales. Entre los pliegues queda como un canal, una depresión, el surco neural. Y mientras los pliegues se elevan y se van acercando para unirse arriba, en la espalda, digamos, unas células especiales que están justo en el borde de cada pliegue se separan. Son las células de la cresta neural. Finalmente, los pliegues se fusionan del todo, cierran el surco y forman un tubo hueco, el tubo neural. Este tubo es el inicio del cerebro, en la parte de adelante, y de la médula espinal, en la parte de atrás. Mencionaste esas células de la cresta neural. ¿Qué pasa con ellas? ¿Se quedan ahí o...? La cresta neural. Son fascinantes. Esas células se sueltan justo antes de que se cierre el tubo y empiezan a migrar por todo el embrión. Se comportan casi como si fueran una cuarta capa germinativa, por la cantidad de cosas diferentes que pueden formar. Dan origen a una diversidad increíble de estructuras, neuronas y otras células de los ganglios nerviosos de fuera del sistema nervioso central, las células que envuelven los nervios, las de Schwann, parte de la glándula suprarrenal, los melanocitos que nos dan el color de la piel, incluso cartílagos y huesos de gran parte de la cara y el cráneo, tejido conectivo de varias glándulas. Son como comodines celulares con destinos súper variados y cruciales. Suena que son importantísimas. Y todo este proceso de cerrar el tubo neural parece delicado, ¿no? Lo es. Y es absolutamente crítico que pase bien y a tiempo. Un fallo en el cierre del tubo neural puede causar algunos de los defectos de nacimiento más graves. Si la parte de adelante, la de la cabeza, no se cierra, da lugar a anencefalia. Es una condición donde no se forma gran parte del cerebro ni la bóveda del cráneo. No es compatible con la vida fuera del útero. Si el fallo es atrás, en la parte caudal, puede causar diferentes tipos de espina bífida. Ahí el arco de las vértebras no se cierra bien. A veces incluso la médula espinal y las membranas que la cubren quedan expuestas. Eso es el mielomeningocele. Y causa discapacidades neurológicas importantes. Suena terrible. ¿Se puede hacer algo para prevenirlo? Afortunadamente sí, está súper demostrado que si la madre toma suficiente ácido fólico, que es la vitamina B9, idealmente desde antes de quedar embarazada, y durante esas primeras semanas clave, se reduce muchísimo el riesgo de estos defectos del tubo neural. Es una de las intervenciones preventivas más eficaces que tenemos en salud materno-infantil. Un gesto pequeño con un impacto enorme. Una conexión vital entre nutrición y desarrollo temprano. Volviendo a las capas, hablamos del mesodermo axial, la notocorda, y mencionaste el paraxial a los lados del tubo. ¿Qué pasa con ese mesodermo paraxial? El mesodermo paraxial es clave para la segmentación del cuerpo. Mientras se cierra el tubo neural, este mesodermo que está a ambos lados se organiza. Se organiza en bloques de tejido, que son pares y segmentados. Se llaman somitas. Somitas. Son como los ladrillos del cuerpo que decíamos antes. ¿Cómo se forman?
Exacto. Puedes verlos como los bloques de construcción fundamentales para el tronco. Aparecen en pares, uno a cada lado del tubo neural y la notocorda, y se forman secuencialmente, de la cabeza hacia la cola, en dirección cefalocaudal. Empiezan a formarse en la zona occipital, por allá del día 20, y siguen añadiéndose a un ritmo bastante constante, unos 3 pares por día durante esta etapa. Llegan a formarse unos 42-44 pares en total. Esta formación por segmentos es la base de la organización repetitiva que vemos luego en la columna, las costillas, los músculos del tronco. Entiendo. Una construcción ordenada, bloque a bloque. Y una vez que se forma un somita, ¿qué pasa con él? ¿Se queda así, como un bloque? No específico. Una parte, la más cercana al centro y abajo, digamos, es el esclerotoma. Sus células migran hacia la línea media, rodean la notocorda y el tubo neural y forman las vértebras y las costillas. Es la parte ósea del eje. Luego, una región más hacia afuera y arriba, el dermomiotoma, que a su vez se divide. Una parte es el miotoma, que va a dar origen a los músculos segmentados de la espalda y la pared del cuerpo. Y la otra parte es el dermatoma, que forma la dermis, la capa profunda de la piel, en la espalda, también de forma segmentada, lo que explica cómo se distribuyen los nervios en la piel. O sea que cada ladrillo se divide en partes para hueso, músculo y piel de la espalda. ¡Qué organización! ¿Y los otros tipos de mesodermo? Mencionamos el intermedio y el lateral. Sí, brevemente. El mesodermo intermedio, que está entre el paraxial y el lateral, es el que da origen a casi todo el sistema urogenital: riñones, uréteres, gónadas. Y recordando siempre esa excepción curiosa de la vejiga, que venía del endodermo, ¿te acuerdas? Claro. La excepción. Exacto. Y el mesodermo lateral, el más externo, se divide en 2 hojas, porque se forma una cavidad dentro, el celoma intraembrionario. Una hoja externa, o somática, la somatopleura, que junto al ectodermo forman la pared del cuerpo por los lados y por delante, y también las capas que revisten las cavidades por fuera: pleura, pericardio, peritoneo. Y una hoja interna o esplácnica, la esplagmopleura, que junto al endodermo forma la pared del tubo digestivo y las capas que cubren los órganos por dentro. De acuerdo. Tenemos las capas, el eje nervioso, los bloques para el tronco, pero al principio dijiste que el embrión pasa de ser un disco plano a un tubo. ¿Cómo ocurre ese cambio de forma tan drástico? Ese es el siguiente gran evento: el plegamiento embrionario. Ocurre sobre todo en la 4ª semana. Es una consecuencia de que el embrión crece de forma diferente. El disco embrionario crece mucho más rápido que el saco vitelino que tiene debajo, sobre todo a lo largo, y esto obliga al disco a doblarse, a plegarse sobre sí mismo. ¿Cómo se pliega? ¿Hacia dónde? Hay 2 tipos principales de plegamiento, y pasan a la vez. Uno es cefalocaudal, a lo largo. La cabeza y la cola, digamos, se curvan hacia abajo, ventralmente. Y el otro es un plegamiento lateral. Los bordes derecho e izquierdo del disco también se doblan hacia abajo y se acercan en la línea media por delante. Imagínate una hoja de papel. La enrollas a lo largo y al mismo tiempo doblas los bordes laterales hacia abajo y hacia el centro. El resultado es que el disco plano se transforma en una estructura cilíndrica, tubular. Es como un giro hacia adelante de casi 180 grados. Vaya cambio. Eso debe mover un montón de estructuras por dentro también, ¿no? Totalmente. El plegamiento es crucial. No solo da la forma del cuerpo por fuera, sino que también pone los órganos internos en su sitio. Por ejemplo, el corazón y el diafragma primitivos, que al principio estaban como delante de la cabeza, con el plegamiento se colocan en el tórax en posición ventral. Además, una parte del saco vitelino se mete dentro del embrión y forma el tubo intestinal primitivo. Y la conexión con lo que queda del saco vitelino se hace más estrecha, formando el conducto ónfaloentérico. Cambia toda la geografía interna del embrión. Mientras pasan todos estos cambios estructurales enormes, me imagino que algunos sistemas tienen que empezar a funcionar muy pronto para que todo siga creciendo, ¿no? El sistema cardiovascular, por ejemplo. Sin duda. El sistema cardiovascular es de los primeritos en empezar a funcionar. Empieza a desarrollarse a finales de la 3ª semana. Es una necesidad vital. El embrión crece tan rápido que ya no le basta con la difusión para llevar nutrientes de oxígeno a todas sus células. Necesita una red de reparto.
Y formar esa red de vasos tiene un nombre. Bueno, hay dos procesos principales. Uno es la vasculogénesis. Es formar vasos sanguíneos nuevos desde cero, a partir de unas células del mesodermo llamadas angioblastos, que se juntan y forman como islotes de sangre. El otro es la angiogénesis, que es formar vasos nuevos pero a partir de otros vasos que ya existen, como si le salieran ramas. Los dos son súper importantes en el desarrollo. Y la angiogénesis también es importante después de nacer, ¿eh? Por ejemplo, cuando cicatriza una herida o cuando crecen los músculos. Y también, lamentablemente, en los tumores, que la usan para crear vasos y poder nutrirse. Entiendo la diferencia. Crear de cero o expandir la red. Y las células que van por esos vasos, las células de la sangre, ¿dónde se forman al principio? Esa es la hematopoiesis. Y dónde ocurre va cambiando durante el desarrollo. Es muy interesante. Al contrario de lo que pasa después de nacer, la médula ósea no es el primer sitio. La primera formación de sangre ocurre fuera del embrión, en las paredes del saco vitelino, en las primeras semanas. Después, ya en la etapa fetal, el órgano principal que fabrica sangre pasa a ser el hígado. Más tarde, el vaso también ayuda un poco. Y finalmente, ya hacia el final del embarazo, y sobre todo después de nacer, la médula ósea se convierte en el sitio principal y definitivo donde se forman las células sanguíneas. Es una secuencia clara: saco vitelino, hígado, vaso, médula ósea. Qué interesante ese relevo de funciones entre órganos. Mientras todo esto pasa adentro, ¿qué cambios vemos por fuera del embrión entre la cuarta y la octava semana? Empieza a parecer más humano. Sí, el aspecto externo cambia muchísimo. Se empiezan a ver estructuras clave. Por ejemplo, en la zona de la futura cabeza y cuello, aparecen los arcos faringios o branquiales. Son como unas barras de tejido mesenquimal, cubiertas por fuera por ectodermo y por dentro por endodermo. Al principio hay 6 pares, pero el quinto casi no se desarrolla y desaparece, y el cuarto y sexto se fusionan un poco. Quedan unos 4 arcos funcionales, y son fundamentales para formar estructuras de la cara, las mandíbulas, el cuello, la laringe. También aparecen unos engrosamientos del ectodermo, las plácodas sensoriales, las ópticas, que inician los ojos, las óticas para los oídos internos y las nasales, que formarán la nariz. Se ve el estomodeo, que es como una depresión que será la boca. Y algo muy notable es la prominencia cardíaca. El corazón está creciendo tanto que forma un bulto muy visible en el pecho del embrión. Y supongo que también empiezan a salir los brazos y las piernas. Exacto. El desarrollo de los miembros es de lo más visual y fascinante. Empieza a finales de la cuarta semana. Son como pequeños bultitos, yemas o brotes que salen de la pared lateral del cuerpo. Esas yemas crecen y se aplanan en la punta, como si fueran una pala o un remo. Luego aparecen como unas estrecheces que van a separar el brazo del antebrazo y el muslo de la pierna. En la punta de esa pala se forman unas crestas alargadas, los rayos digitales. Son el boceto de los dedos, pero todavía están unidos por membranas. Y finalmente, el tejido que hay entre esos rayos se muere de forma programada. Eso es la apotosis. Y los dedos de las manos y los pies se separan. Eso pasa hacia el final de la octava semana. Es como ver esculpir una mano o un pie desde un bloque. ¡Qué maravilla! ¿Y siguen algún orden? Sí, aquí también se ve el principio cefalocaudal que hemos mencionado. Las yemas de los brazos aparecen unos días antes que las de las piernas y su desarrollo va un poquito por delante. Así que los brazos y las manos están un poco más desarrollados que las piernas y los pies durante esta etapa. Todo este proceso es de una complejidad y una precisión asombrosas. Me imagino que, con tanta complejidad, a veces las cosas pueden no salir según lo planeado. Efectivamente, la delicadeza, la coordinación tan estricta en el tiempo de todos estos eventos, hace que este periodo sea especialmente vulnerable. A veces, el desarrollo se detiene de forma natural. Cuando hay una interrupción espontánea del embarazo antes de las 20 semanas, o si el feto pesa menos de 500 gramos, se le llama aborto espontáneo. Es importante verlo desde una perspectiva biológica, puramente informativa. ¿Hay distintos tipos o causas conocidas? Se suele diferenciar entre aborto espontáneo precoz, si pasa antes de la semana 12, que es lo más frecuente, y tardío, entre la semana 12 y la 20.
Las causas pueden ser variadas, pueden ser factores de la madre, pero es importante decir que una parte muy grande de los abortos espontáneos tempranos, quizá más de la mitad, se deben a problemas cromosómicos o genéticos del propio embrión, anomalías que hacen que no sea viable seguir desarrollándose. Es, en cierto modo, un mecanismo natural que selecciona contra errores graves en estas primerísimas etapas. Pero importante para entender la biología de este periodo. Bueno, hemos hecho un viaje desde un disco plano hasta un embrión con inicios de órganos, eje nervioso, bloques corporales, extremidades formándose. Recapitulando rápido, vimos la gastrulación, creando las 3 capas germinativas, la base de todo. Exploramos la neurulación, esa danza celular que forma el tubo neural, y lo crítico que es el ácido fólico para que se cierre bien. Seguimos al mesodermo, cómo se especializa en somitas, esos ladrillos del tronco, y en otros tejidos vitales. Vimos el plegamiento, esa transformación radical de 2D a 3D. Mencionamos cómo arranca temprano el sistema cardiovascular y cómo cambia el lugar donde se hace la sangre. Y al final, vimos cómo aparecen rasgos externos, arcos faringios, placodas sensoriales y el desarrollo paso a paso de los miembros. Sin duda, estas semanas, de la 3 a la 8, son el corazón de la organogénesis. Aquí se define el plan básico del cuerpo. Sí. Y si intentamos conectar todo esto, lo que de verdad impresiona es la precisión increíble, la coreografía casi perfecta que se necesita. Piensa en el cierre del tubo neural. Tiene que pasar en una ventana de tiempo súper específica y de forma sincronizada a lo largo de todo el eje. O la formación de los somitas, secuencial, rítmica, uno tras otro. Los movimientos de plegamiento que son complejos, en 3 dimensiones, y tienen que coordinarse. Las migraciones de células, como las de la cresta neural, que tienen que saber a dónde ir y llegar a su destino correcto. Todo esto necesita una regulación genética molecular exquisitamente precisa. Un pequeño error de tiempo, una señal que no llega o llega mal, puede tener consecuencias enormes. Reflexionar sobre esto nos deja pensando no solo en lo complejo que es el inicio de una nueva vida, sino también en lo robusto y a la vez frágil que es este proceso. Es en este corto periodo donde se sientan de forma fundamental, irrevocable, las bases estructurales para todo el organismo que vendrá después.